Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Bueno, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 29 al 31. Josué, capítulo 24, versículo 29 al 31, y leemos en el nombre de Jesús. Después de estos sucesos, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Serach, que fue la parte que le tocó, y que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Y decimos a esta palabra, amén y amén. Padre de la gloria, muchas gracias, Dios mío. Es un privilegio muy grande el que nos das también, podernos acercar a tu palabra y poder escucharla en labios de personas que, como la pastora Claudia, ha sido seleccionada para que lo haga. Te ruego que la ayudes, la respaldes, que confirmes la obra de sus manos sobre ella y que tú, Señor, en todo seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oro a ti, Padre bueno, y en el poder del Espíritu Santo. Amén, 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 y amén. amén. Muy bien, esta noche quisiera compartirles el tema que he titulado Legado. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, así que espero que ustedes sean buenos lectores y les guste leer la Biblia. Y para continuar el tema quisiera que fuéramos a la siguiente cita bíblica, Jueces capítulo 2, versículos 6 al 13. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 13. Y dice la palabra del Señor: Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Usted podrá pensar que leímos el mismo pasaje en distintas versiones, pero no. Primero leímos en Josué, capítulo 24, y luego pasamos a leer Jueces, capítulo 2, y allí encontramos exactamente las mismas palabras, solo que en Jueces nos amplía mucho más la visión de lo que ocurrió con los hijos de Israel, que fue lo que ocurrió cuando ellos entraron a la tierra prometida. Quisiera comenzar en esta noche por decirles qué significa legado. Un legado es aquello que una persona deja o transmite a sus sucesores y puede ser un bien material o inmaterial, como una cantidad específica de dinero o un conjunto de valores y enseñanzas. Recordemos que el Señor sacó a los hijos de Israel por mano de ¿quién? No les dé miedo. ¿Por mano de quién? De Moisés. Y lo sacó de la esclavitud en la que se encontraban allí en Egipto. Lo hizo con grandes señales y prodigios. Durante 40 años los guió por el desierto y antes de entrar a la tierra prometida, le entregó leyes, estatutos, decretos, entre los cuales encontramos los siguientes. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Recordemos algo bien importante, y es que Moisés había sido designado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba en Egipto. Pero también recordemos que el Señor le dio la ley a Moisés para que él pudiera enseñársela ¿a quién? A los hijos de Israel. Pero después de la muerte de Moisés viene su sucesor, que fue Josué. Y Josué había sido designado para conquistar la tierra prometida, repartirla, unificar la fe de Israel y establecer el servicio a Dios, pero en familia. Pero después de que Josué muere, llega el periodo de tiempo más difícil, más oscuro para el pueblo de Israel. Y ese periodo es el periodo de los jueces. Quisiera invitarlos para que leyéramos Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta ahí. El pueblo de Israel se encontraba ¿en dónde? En Egipto. Estaban como esclavos. El Señor envía a Moisés y Moisés los saca de ese periodo, de ese tiempo de esclavitud, y Dios los introduce a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, le dice a Josué que debe de hacer 4 cosas básicas, y ya lo hemos visto en anteriores mensajes. Uno de ellos era repartir la tierra prometida, unificar la fe de Israel y establecer ¿qué? El servicio a Dios. ¿Pero cómo? En familia. Pero después de que muere Josué y mueren todos los ancianos de esta generación, ocurre esto tan terrible. Y es que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y lo abandonaron, adorando a los dioses que estaban en esa tierra que el Señor les había entregado. Llega el periodo de los jueces. Este periodo comprende aproximadamente unos 350 años desde la muerte de Josué hasta que llega el profeta Samuel. Y rápidamente quisiera que viéramos cómo fue este tiempo. Y para eso quiero pedirle que mientras yo voy hablando acerca de cada uno de los jueces, usted tenga en sus manos unas fichitas que les hice, porque voy a ir muy rápido y sé que no van a alcanzar a escribir acerca de cómo fue este periodo de los jueces, pero sí quisiera yo que ustedes pudieran tenerlo en sus manos. Así que van a recibir esto y vamos a empezar. El primer juez que tuvo Israel fue Otoniel. Otoniel fue el hermano menor de Caleb. Los israelitas adoraron a Baal y a Será, cayeron en manos de Cusá Risatayín, rey de Mesopotamia. Estuvieron oprimidos durante 8 años. Después de que Otoniel los libera, Israel tuvo paz durante 40 años. Particularmente este juez, presten atención, hacía parte de esa generación que vio las maravillas en favor del pueblo de Israel mientras estuvieron en la conquista de esa tierra. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel abandona al Señor, peca contra él y vuelve el Señor a enviarle un castigo a este pueblo. Así que el Señor levanta a otro juez y es Ahod. ¿Quién era Ahod? Su enemigo es Eglón, rey de Moab, quien reúne a los amonitas y amalecitas para oprimir a los israelitas. Fue un periodo que duró 18 años. 18 años oprimidos, 18 años esclavizados, 18 años con dolor y sufrimiento. Ahod era zurdo y era hijo de Gera. Mató a Eglón con un puñal. Después de esto, Israel tuvo paz durante 80 años. Pasan esos 80 años y el pueblo de Israel vuelve y peca. Así que Dios levanta otro juez, y este juez fue Sangar. Sangar, hijo de Anat, mató a 600 filisteos con una quijada de buey. El pueblo de Israel vuelve y peca, así que el Señor levanta una juez, a Débora.
Jabín, rey de los cananeos, reinaba en Hazor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara. Los israelitas fueron oprimidos durante 20 años. En esa época gobernaba Débora, quien era profetisa y era esposa de Lapidot. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Efraín. Después de esto, o sea, después de que el pueblo de Israel fue liberado por mano de Débora y de Barak, entonces tuvieron 40 años de paz en Israel. ¿Y saben qué pasó? El pueblo de Israel volvió y pecó. ¿Cómo? Abandonaron al Señor, adoraron a esos dioses y el Señor levanta otro juez, que fue Gedeón. Al llegar a este periodo de tiempo de este juez, la palabra del Señor nos muestra que fueron altamente oprimidos durante 7 años a manos de los madianitas, que por cierto eran un pueblo bastante cruel, muy crueles, malos, perversos. Fue un periodo en donde el país estaba devastado, ya que los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio. Y quiero que veamos 2 textos bíblicos que van a resaltar este periodo de tiempo de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor. Llegaban con su ganado, ¿quiénes? Los madianitas. Y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Pensemos por un momento que este tiempo fue tan difícil que ellos no tenían qué comer. ¿Por qué? Porque a pesar de que sembraban, nunca obtenían la cosecha, ya que los madianitas devastaban todo el país. Y esto significa que los israelitas estaban completamente empobrecidos. Yo creo que para una mamá debe ser muy difícil abrir la alacena de su casa y no tener nada que darle a sus hijos, porque sus enemigos devastaban el país. El ángel del Señor se le aparece a Gedeón y particularmente se menciona que conocía Gedeón, es decir, que había escuchado de los hechos estupendos que el Señor había realizado en el pasado en favor de Israel. Después de liberar a Israel de sus opresores, tuvieron 40 años de paz. Y aquí no saben qué pasó. El pueblo de Israel volvió y pecó. Se apartó del Señor, adoró a otros dioses y el Señor levanta otro juez. Este juez se llama Tola. Para los que creen que es una mujer, es un hombre, Tola. Era de la tribu de Isaacar, vivía en Samir y gobernó durante 23 años. El pueblo de Israel vuelve y peca, se aparta del Señor y así el Señor vuelve y levanta otro juez, Jair. Era galaadita, gobernó durante 22 años y tuvo 30 hijos. El pueblo de Israel vuelve y peca y el Señor vuelve y levanta otro juez. Y levanta a Jefté. Él era galaadita y el pueblo estuvo oprimido durante 18 años. Peleó contra los filisteos y amonitas y gobernó durante 6 años. Al estudiar la palabra del Señor podemos observar que ya a este punto de la historia del pueblo de Israel, el Señor se había cansado de este círculo vicioso en donde los hijos de Israel pecaban contra el Señor, eran oprimidos, ellos clamaban al Señor y el Señor les levantaba un juez. Y vamos a ver esto en Jueces, capítulo 10, versículos 6 al 14. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astarte, a los dioses de Anrán, Sidón y Moab, y a los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no les sirvieron más, Él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación, vamos a leerlo todos juntos, por lo
Israel se encontró en una situación de extrema. ¿Alguno ha estado en extrema angustia? Yo creo que a como estaba el pueblo de Israel, no creo. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas y los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían a ustedes, clamaron a mí para que yo los ayudara. ¿Acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan, clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. ¿Sabe qué es lo paradójico al leer este pasaje bíblico? Y es que los israelitas se habían dedicado a adorar a los dioses de sus enemigos. A los dioses de sus enemigos. Abandonaban al Señor y se iban a adorar a los dioses de los filisteos, de los sidonios, de los amalecitas, de los egipcios, de los amonitas, de los filisteos, de los amorreos. Pero esos pueblos los dominaban a tal punto que los llevaron a una extrema angustia. Finalmente el Señor se compadece de ellos y una vez más son librados de sus enemigos. Pero ¿sabe qué pasó? El pueblo de Israel volvió a pecar. Así que el Señor levanta a otro juez y este juez se llama Ibzán. Era de Belén, gobernó durante 7 años. Y el pueblo de Israel vuelve y peca, abandona al Señor y se va a servir a otros dioses. Así que el Señor levanta a otro juez y este juez se llama Elom. Era de la tribu de Zabulón y gobernó durante 10 años. ¿Y a qué no saben qué pasó? El pueblo de Israel volvió y pecó. Pero el Señor levantó otro juez, Abdón, hijo de Gilel, y gobernó durante 8 años. El pueblo de Israel vuelve y abandona al Señor, peca contra él, se va a servir a los dioses ajenos, y el Señor levanta el último juez de Israel, que fue Sansón. Los israelitas estuvieron oprimidos durante 40 años a manos de los filisteos. Sansón era de la tribu de Dan, consagrado desde antes de nacer, es decir, era nazareo, y gobernó durante 20 años. Si usted se toma el tiempo de leer detenidamente el libro de Jueces, podrá darse cuenta de que los israelitas siempre cometían el mismo pecado. ¿Cuál? Abandonar al Señor. Y se esperaría que la generación subsiguiente no cometiera este mismo pecado. O sea, yo leí esta historia de los jueces, ¿cuánto me tardé? 10, 15 minutos. ¿Sí? No, esto fueron 350 años. ¿Cuántas generaciones hay en 350 años? ¿Y sabe qué pasaba? Que esa generación subsiguiente cometía el mismo pecado, abandonaban al Señor. No guardaban fielmente ni su palabra, que había sido dada desde tiempos de Moisés. Y así, el Señor les había prometido que si ellos guardaban su palabra y le servían, ¿sabe cuál es la promesa? Que ellos iban a vivir bien. Mira lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 15. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, leámoslo todos fuerte. Cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios como celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. En el libro de Deuteronomio, ¿sabe qué hace Moisés? La ley fue dada en el libro de Éxodo.
Pero Moisés repite la ley a esta nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y el Señor agregó esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor de antemano ya sabía que los hijos de Israel lo iban a abandonar y que iban a ir a adorar a otros dioses. Pero me gusta muchísimo este capítulo 6 porque el Señor no es que esté humillando, como muchos dicen, es que el Señor nos humilla y Él puede hacerlo y lo ha hecho. Pero lo que me gusta es la manera como le recuerda a los hijos de Israel que todo lo que ellos van a tener no les pertenecía. Hay un texto bíblico que se me viene en este momento a la cabeza cuando Dios le dice al pueblo de Israel, vea, es que yo no le voy a dar la tierra prometida porque usted se lo merecía, sino que estos pueblos eran tan malos que yo los voy a acabar para que usted pueda entrar en esa tierra. Qué triste panorama, ¿cierto? Parece que esta historia hace parte del pasado y que tal vez no toca en esta noche con nosotros. Pero ¿sabe algo? Es muy desalentador y creo que para esta época no ha cambiado mucho. Es difícil encontrar familias enteras que sirvan al Señor. Algunos cuentan cómo sus hijos crecieron, pero se apartaron del Señor. ¿Y sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Abandonaron al Señor y sirvieron a otros dioses que en esta época ya no son llamados Baal, ni Astarte, o Moloc, o los dioses de los filisteos, o los dioses de los amonitas o de los amorreos. Ahora son dioses de esta época. Tenemos un Dios que se está penetrando tan sutilmente dentro de la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Y este ídolo es el fútbol. ¿Y sabe por qué? Porque hay padres de familia que apoyan a sus hijos para ser futbolistas, pero no apoyan a sus hijos para servir fielmente al Señor. Y abandonan al Señor, lo abandonan, se van. Y creen que esto es normal. Es que el fútbol no es un Dios. Sí es un ídolo, sí es un Dios. Se adora al Dios Sol cada vez que hay un partido de fútbol. Pero también tenemos dioses como de carne y hueso, influencers, cantantes, modelos. Y hay otro que también se está volviendo muy peligroso y es el Dios del afán de la vida. No, es que yo trabajo más, pastor, porque quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. ¿Y cuál es esa calidad de vida? Dejar de venir a congregarse y adorar al Señor de todo corazón. ¿Acaso el Señor no prometió que si nosotros le servíamos fielmente, Él nos daría su bendición? No estamos tratando con un Dios que nos miente. Si nosotros no hemos recibido algo más de parte del Señor es porque somos nosotros los que le hemos abandonado y le hemos fallado. Porque somos nosotros los que hemos negado la fe. Porque a veces preferimos adorar el hedonismo como es salir a pasear, darnos la vida. Es que la vida es tan corta. Pero hemos perdido de vista lo que significa sacrificarnos para el Señor. Pero ¿sabe algo? En medio de todo esto, quisiera decirles que el Señor sigue obrando y sigue llamando a su gente a serle fiel, así como hizo con cada uno de los jueces que vimos esta noche en su momento. Entonces nos encontramos con lo siguiente y pasamos ahora del libro de los jueces al siguiente libro, que es el libro de Ruth. Y nos dice Ruth capítulo 1, versículo 2. En los días en que los jueces gobernaban Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec, y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Maglón y Kelión, y habían nacido en Efrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Sí, se trata de la historia de Ruth y de Booz. Allí en Moab, los hijos de Noemí se habían casado con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pasan 10 años y muere Elimelec y también mueren sus 2 hijos. Noemí escucha
que el Señor había visitado a los israelitas y que había pasado la hambruna. Así que decide regresar y una de sus nueras, Ruth, decide ir con ella. Y allí conoce a su pariente redentor, a Booz. Se casan, tienen un hijo, pero la historia no termina allí. Miremos, capítulo 4, versículo 13 al 22. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. ¿Usted cree que aquí terminó la historia de ese hombre y esa mujer que decidieron amar al Señor, que decidieron servirle al Señor? La respuesta es no, aún no termina. Y ahora quiero invitarlos para que pasemos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 5 al 16. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Joram, Joram, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel el padre de Zorobabel, Zorobabel el padre de Abiú, Abiú padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín y Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Durante todo este tiempo hubo un legado, generación tras generación. Y vemos cómo el Señor cumplió su plan de salvación en Jesús el Señor. Así que sí es posible el enseñar e instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Ahora bien, quisiera que en esta noche usted me respondiera algo. Yo voy a lanzar la pregunta, piénselo por unos instantes y usted me va a decir si ha pensado o no. Por un momento usted ha pensado en qué legado le dejará a la siguiente generación. No estoy hablando solamente de los que tienen hijos. Estoy hablando de la generación que nos acompaña en este momento. Y sabe algo, no estoy hablando precisamente de un legado con bienes y con propiedades, ni cosas materiales, que aunque son importantes, me estoy refiriendo a un legado espiritual. ¿Ha pensado si sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus futuras generaciones amarán y servirán y adorarán al Señor? Esta tarde estábamos trabajando Victoria y yo en los detallitos. Y le dije a la pastora que si nos tomaba una foto. Y ella escuchó y dijo: no, ya es que a mí no me gustan las fotos. ¿Para qué quieres una foto? ¿Y sabe qué le respondí? Mi amor, porque llegará un día en donde me voy a morir y ya no voy a estar. Y tal vez tú querrás recordar esos momentos que pasamos juntas, sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué hizo esta niña? Inmediatamente volteó y le dijo: papá, ¿nos tomas una foto? Si usted no ha pensado en estas dos preguntas que yo le hice esta noche, le aconsejo que lo vaya a ir haciendo.
Mi deseo es que hasta donde el Señor nos permita a nosotros, como familia pastoral, nos dé fuerzas y podamos inculcar a cada miembro de la iglesia, en especial a cada niño, la palabra del Señor y el temor de Él. Y hablo de niños tanto físicos como espiritualmente. Hace poco celebramos los 20 años de íntima devoción. ¿Qué pasará dentro de 20 años? ¿Será que todavía estaremos con vida algunos? ¿Usted ha pensado qué va a pasar en 20 años? ¿Quién enseñará a los que vayan a ir naciendo de manera física y espiritual la palabra de Dios? Son muy pocos los que ya quieren enseñar la palabra y los que quieren servir al Señor. ¿O será que vamos a repetir la misma historia de los hijos de Israel? Que la siguiente generación se apartará de Dios y el Señor va a tener que levantar un juez para que les enseñe la palabra y para que ellos vuelvan su corazón a Dios. Y le daré algunas cosas que usted debe hacer para que sus generaciones se conduzcan recta y santamente delante del Señor. Y así usted deje un buen legado. Lo primero es, no se aparte del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Un corazón pecaminoso y un corazón incrédulo nos desvían del Señor, nos hacen apartar de Él. No permita que nada lo lleve a apartarse del Señor, ni sus relaciones interpersonales. Hay relaciones que Dios ha venido hablándole que usted tiene que cortar y usted no lo ha hecho. Por temor a perder a alguien que finalmente lo único que va a hacer es desviarle el corazón. No permita que nada lo aparte del Señor, ni sus negocios, ni tampoco actividades artísticas o deportivas. Que sus hijos puedan ver en usted un ejemplo a seguir de templanza y entereza para seguir fielmente al Señor. Puede que usted no lo note ahora, porque cuando uno es niño o es adolescente, uno trata de ser como rebelde. Pero cuando uno crece y madura, uno siempre dice, yo aprendí de mi papá esto. Así tu papá no te haya dicho algo, o de tu mamá. Fue porque lo viste y ellos fueron ejemplo. Y mire esta promesa tan grandiosa que nos hace el Señor en su eterna palabra. Proverbios 27. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿Cómo quiere usted que sus generaciones lo recuerden? ¿Como un hombre de Dios, como una mujer de Dios que amó al Señor fielmente? ¿Que se esforzó por servirle? ¿Que se esforzó por agradarle? Que sus hijos vean en usted un ejemplo en su conducta, en su manera de hablar, de vivir y aún en su sentir. Volvamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, hágalo todo el tiempo. Que sus hijos vean en usted un ejemplo, que no sea usted ese tipo de padres que dice una cosa, ordena una cosa, pero vive otra. ¿Cómo podrán sus hijos estar convencidos de su fe si usted dice y hace cosas completamente diferentes? Hagan el altar familiar, pero también enséñeles a sus hijos a que tengan un tiempo devocional a solas con el Señor, con la lectura diaria, ordenada, ferviente y alegre de la palabra. Que tengan un tiempo de oración, pero también un tiempo de adoración. Hermanos, nosotros como equipo ministerial, y hablo de la emisora Íntima Devoción Radio,
nos esforzamos para que todos los días ustedes tengan una palabra que escuchar en las mañanas, pero también buena música de alabanza y adoración y programas que alienten su fe. Que todos los días usted escuche alabanzas, que todos los días usted honre al Señor. Hemos estado haciendo este ejercicio de adorar al Señor 7 veces al día y ha sido de gran bendición. Y usted dirá, no, es que mis hijos están muy pequeños. No se deje meter esa mentira de Satanás en su cabeza. Ellos sí entienden, ellos sí comprenden lo que nosotros les enseñamos y les instruimos. Que sus hijos lo vean a usted orando, lo vean leyendo la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que sus hijos van a aprender. Mi mamá nos dejó una enseñanza, Pastor Junior, a mí desde muy pequeños. Nunca salgan de la casa sin hacer 2 cosas. Leer la palabra del Señor y orar y tender la cama. De los 44 años que yo tengo de vida, aprendí a los 4 años a leer, no en Nacho Lee ni en ninguna cartilla. Mi mamá se encargó de enseñarnos a Pastor Junior y a mí a leer. ¿Saben dónde? En la palabra del Señor. Y en mi recuerdo, 2 veces me ha cogido la tarde y no he tendido la cama, pero no he dejado de salir sin orar y leer la palabra. Sea un ejemplo para sus hijos. 2. Sirva al Señor de todo corazón. El Salmo capítulo 2, versículo 11 dice, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanzas. Lidere dentro de su hogar el servicio al Señor. Mire, nosotros somos de las pocas iglesias que tenemos abiertos todos los ministerios de la iglesia para que los niños sirvan. Porque para servir al Señor no hay edad. Haga el altar familiar, se lo repito. Madrugue para orar por su familia, hombres. Madruguen y rodeen a sus familias en oración. Mujeres, rodeen a sus esposos en oración y a sus hijos. Disponga su corazón para asistir al templo. Llegue temprano a las celebraciones de culto. No llegue sobre el tiempo. Enseña a sus hijos a llegar temprano. ¿Sabe algo? Mis padres siempre nos enseñaron a llegar mínimo 1 hora antes de cada celebración de culto desde que estamos niños. A veces hay hermanos que llegan a las 8:05, 8:15, 8:30 o no llegan. Ustedes no saben que llegar tarde altera el ánimo, pero si usted llega temprano va a tener tiempo de pronto tomarse el cafecito, saludar a los hermanos, arrodillarse, postrarse, orar. Inculque normas y reglas en su hogar basadas en principios bíblicos. Honre al Señor con su vida y con sus bienes. Que su prioridad sea el Señor antes que cualquier cosa en esta tierra. Recuerden lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Todo lo que ustedes van a tener no es porque ustedes lo hayan alcanzado. Nada de lo que tenemos es porque nosotros lo hayamos alcanzado. La ropita que usted tiene puesta y los zapaticos se los dio el Señor. La platica que tiene en la cuenta o en los bolsillos se la dio el Señor. Con eso, honre también al Señor en todo. Permita que sus hijos sepan lo que es aportar en la obra del Señor. Desde muy pequeña yo siempre vi a mi papá sacar un papelito y poner en orden de prioridad qué iba a hacer con su dinero. Y lo primero que ponía era diezmos y ofrenda. Pasajes para ir a la iglesia. Porque ¿sabe algo? Nosotros no teníamos carro. Teníamos que coger bus o irnos a pie. Y durante muchos años yo hice lo mismo. No porque él me haya obligado o me haya dicho tienes que hacer esto, porque yo lo veía. Así que cuando yo entré a trabajar y tuve mi primer trabajo, yo cogía mi papelito y ponía exactamente los mismos rublos. ¿Rublos se dice? Ya no lo hago porque ya tengo el ejercicio bien hecho. 3, no se aleje del Señor.
Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21 dice: no se alejen de él. ¿De quién? Del Señor. Por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven, dígale usted bien fuerte, no sirven para nada. No permita que nada en esta tierra lo distraiga. No se deje engañar por los afanes de la vida, ni el afán de adquirir bienes. Que su prioridad sea permanecer en el Señor y cada día crecer en fe junto con toda su familia. Ore por sus generaciones, que ellas amen, sirvan y adoren solo al Señor Jesús. ¿Cuántos en esta noche quieren empezar a orar por sus generaciones? Yo no sé cuándo va a ser la venida del Señor, pero mientras estemos aquí en la tierra, que este sea un compromiso, orar por nuestras generaciones. Y quisiera pedirles que en esta noche cada uno tome a su familia, y quisiera invitar a toda la familia pastoral aquí. Y si usted no tiene hijos aquí, adopte uno. Mientras tanto, quisiera pedirle a producción que vaya a ir buscando 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 24. Oramos. ¿Están listos? Piensen en sus generaciones, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos, en sus generaciones. Señor y Padre Celestial, es triste el ver cómo la historia de los hijos de Israel se repetía de manera constante, en donde te abandonaban, y eso traía solo dolor, opresión y destrucción a sus vidas. Pero en esta noche, Señor, yo quisiera rogarte que nos ayudes a dejar un legado a nuestras futuras generaciones, que podamos ser un ejemplo para ellos, ser temerosos y en todo te honremos, que te amemos, que te obedezcamos y te seamos fieles, y que aún en medio del caos que estemos viviendo de estos últimos tiempos, se levante, Señor, una generación de hombres y mujeres que luchen por sus hijos y cuiden de su vida espiritual. Hoy nos sumamos a esta oración que en su momento hizo el rey David. Y David dijo así: tú hiciste de Israel tu propio pueblo, tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que nos has hecho a nosotros, Señor, y a cada una de nuestras familias, y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido, que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de estos siervos tuyos siempre estén en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, le has dado a conocer a estos siervos tuyos que afirmará su descendencia. Por eso, nosotros como siervos tuyos nos atrevemos a presentarnos ante ti y hacerte esta súplica. Y estos dos últimos textos bíblicos, léalo junto conmigo, bien fuerte, hagámoslo en alta voz. Diga: tú, Señor y Dios, eres Dios, y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos nuestros descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Y todos decimos amén, amén y amén. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.